Del Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 10 al 17. Un sábado estaba Jesús enseñando en una sinagoga. Había ahí una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo. Estaba encorvada y no podía enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho curación en sábado, le dijo a la gente: «Hay 6 días de la semana en que se puede trabajar. Vengan pues durante esos días y que los curen y no el sábado». Entonces el Señor dijo: «Hipócritas, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a abrevar aunque sea sábado? Y a esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo atada durante 18 años, ¿no era bueno desatarla de esa atadura aún en día de sábado?». Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron en vergüenza. En cambio, la gente se alegraba de todas las maravillas que él hacía. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos dando inicio a la 30ª semana del tiempo ordinario. Poco a poco nos estamos acercando ya al final de este año litúrgico. Dentro de unas semanas estaremos ya cerrando pues esta época con la solemnidad y la fiesta de Jesucristo, Rey del universo. Y es ahí donde una vez más pues vamos a comenzar un nuevo ciclo, un nuevo año litúrgico, para que el Señor pues nos hable nuevamente al corazón con ese mensaje que se va actualizando constantemente en nuestra vida. Y el día de hoy pues acabamos de escuchar este evangelio, queridos hermanos, de cómo Jesucristo cumple una curación en sábado en la sinagoga, y vemos la reacción del jefe de la sinagoga, cómo empieza a criticar y dice: tienen 6 días de la semana para que vengan y los curen, ¿por qué tienen que hacerlo en sábado? Recordemos que el sábado es un día sagrado, es el día donde el Señor pues después de haber hecho la creación descansó, y uno de los mandamientos pues fue justamente ese, ¿no? Que el día sábado pues no se iba a hacer absolutamente nada de trabajo. Pero es imposible llegar a hacer eso. Es imposible decir que el sábado no se va a hacer nada, porque el sábado pues uno tiene que trabajar, el sábado uno tiene que comer, tiene que cocinar o lo que sea, y entonces claro, es prácticamente imposible decir no voy a hacer absolutamente nada de trabajo el día sábado. Entonces claro, en el fondo, pues siempre que existe algún tipo de trabajo, y Jesucristo que pone este ejemplo, ¿acaso uno no desata su burro o su buey para que vaya a brevar, para que vaya a comer aún en día sábado? Porque también los animalitos tienen que comer el día sábado. Entonces dice: claro, si nosotros hacemos incluso ese tipo de trabajo, ¿por qué eso no viene criticado? Y la curación, que es algo muchísimo más grande, muchísimo más digno, eso sí viene criticado. Y es ahí donde volvemos a escuchar una vez más esa palabra hipócritas. Fíjense, queridos hermanos, que a veces nosotros en la iglesia vivimos ese tipo de legalismo, ¿verdad? Una vez yo escuchaba a una persona hablar, y hablaba desde el punto de la fe, y lo hacía desde muy cerrado, y le decía prácticamente, para no entrar en detalles, decía que una persona se iba a condenar por el mismo hecho, ¿no?, de que se había tatuado, ¿verdad? Entonces, por el hecho de andar tatuajes en su cuerpo, esa persona se iba a condenar. Y yo le hacía la pregunta: ¿y tú cómo sabes que esa persona se va a condenar? Y es que mírelo, padre, me decía, está todo manchado, y ¿cómo va a entrar manchado al reino de los cielos? Y entonces, claro, le decía yo, pero es que lo primero que entra al reino de los cielos es el alma, ¿no? Y lo primero que viene hecho también antes de entrar al reino de los cielos es el juicio. Y es ahí donde el Señor, haciendo el juicio de misericordia, determina si nosotros nos salvamos o no nos salvamos, ¿verdad? Entonces, claro, no lo determina exactamente un tatuaje, o no lo determina una mancha que nosotros podamos tener en el cuerpo. Y es ahí donde yo le citaba y le decía: acuérdense, aquel pasaje decía: no teman aquellos que pueden matar el cuerpo, teman más bien aquel
que puede matar el alma, o sea, que puede condenar el alma. Y al final, pues esta persona se terminó enojando, se terminó irritando frente a las cosas que se decía, justamente por eso, porque a veces nosotros queremos encapsular, queremos encerrar la fe, queremos encerrar los conceptos dentro de un cuadro, y nosotros sabemos que eso es imposible. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios, el amor de Dios sobrepasa cualquier tipo de límites. Por eso siempre el primer mandamiento va a ser ese: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Cuando nosotros entendamos este mandamiento, va a cambiar nuestra percepción de cómo actuamos también dentro de la iglesia. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.